y dice, por lo menos 2, en el caso de patrimonio neto exige 5, y como explicaron los señores de Perupetro, presentó 13, y en el área de activo total pide 10 y perece 32, pero la solicitud de Discover presenta un renglón más, que Perupetro no lo consideró conveniente porque había superado la valla mínima, se pide 5, presenta 13, se pide 10, presenta 32. Presentaba unas reservas de petróleo castigadas a su mínima expresión porque no habían sido desarrolladas, y si se considera esas reservas, ese patrimonio de 13 se convertía en 546 y el activo que correspondía a 686. Pero este tema, que está en los documentos que se acredita a Perupetro los ha notificado allí, pero la exigencia que dijo, oiga, suficiente que pedí 5, me presentó 13, suficiente que pedí 10, me puso 32, pero está consignado en la solicitud a Perupetro. Entonces, en por lo menos 1 cumplió largamente y en por lo menos 2 cumplió largamente. Entonces Discover cumplía los requisitos mínimos exigidos por Perupetro. Esto es transcripción lo de Perupetro. La siguiente, por favor. El caso de Petroperú, que era una empresa sin experiencia, porque los dos teníamos que calificarnos. Para las empresas sin experiencia había 2 rubros, si cotiza en bolsa y si no cotiza en bolsa. El caso de Petroperú no cotiza en bolsa y pedía que tuviera un cash equivalente de 15 millones de dólares, no para comprometerlo, sino para exhibir. Y el cash que presenta Petroperú es lo que presentaron los estados financieros a fin del 2007, 212 millones de dólares. Y el activo total exigido era 20 y se presenta 1.200. Es decir, Petroperú excedió con amplitud las exigencias, pero tenía la obligación de asociarse con una empresa con experiencia, porque Petroperú no tenía experiencia petrolera. La siguiente, por favor. Ahora, cumplió las exigencias, vienen a Petroperú es una empresa de esas características, lo dicen los documentos de Perupetro, yo no me he inventado esos documentos, Perupetro acá ha dicho que pidió opinión de un tercero, Dan Ambrasti, da opinión, esa es la referencia nuestra, y ahora decimos, pero para participar hay que tener una puntuación, y entonces la puntuación tiene 3 rubros, puntaje empresarial, puntaje técnico y puntaje económico. El puntaje empresarial se mide como la facturación de la empresa, o sea, cuánto factura la empresa anualmente. El puntaje técnico es cuántos trabajos exploratorios se va a comprometer a hacer, y el puntaje económico es la regalía que va a ofrecer. Pero vamos a ver en detalle eso también. El puntaje empresarial se refiere a la facturación de la empresa, y Perupetro dice, se otorgará el máximo puntaje, que son 20 puntos, para aquellas empresas que facturen más de 500 millones de dólares, que era el caso de Petroperú. Discover no tenía facturación, una empresa nueva, creada en el 2005, con líneas cínicas en 2D por 30.000 kilómetros, acreditadas ante Perupetro, y por eso no le ponían puntaje empresarial, pero el socio Petroperú sí cumplía este requisito y se hacía acreedor a 20 puntos, que ahora vamos a ver que esto todavía tiene una declasificación. En lo que se refiere al puntaje técnico, que son compromisos de trabajos a hacer, lo que dice es, tiene que ofrecer una cantidad de línea sísmica en 2D y el valor en kilómetros lo vamos a castigar por .01. Eso es la regla de Perupetro. El trabajo mínimo oscila entre 300 y 500 y lo único válido es todo aquello que se ofrezca arriba del mínimo. Durante el proceso, lo que ofreció Discover era 500 kilómetros arriba de los 500 exigidos. Y eso ameritó una puntuación. ¿Y cómo era la puntuación? Los 500 multiplicados por .01, que eso hay un cuadro que explica en detalle. Y esto es mérito exclusivo del ofrecimiento del socio Discover. Y el tercer tema era el detalle del puntaje económico, que es la regalía que iba a ofrecer. Entonces, en resumen, puntaje empresarial, facturación que ofrecía el consorcio. Puntaje técnico, compromiso de trabajo a realizar. Puntaje económico, regalía ofrecida a favor del Estado. La siguiente, por favor. Y entonces había 2 fórmulas. Si es que era offshore, el ofrecimiento, y si era onshore, es decir, en el mar o en tierra. Si el ofrecimiento era en offshore, el puntaje empresarial valía 40%, o sea, el puntaje empresarial tenía una ponderación de 40%, el 60% restante tendría que ser los méritos del socio, qué cantidad de trabajo ofrezco y qué cantidad de regalía ofrece. No es cierto que Petroperú le dio todo el puntaje, solamente el 40% del total. Y en el onshore, el puntaje de Petroperú solamente valía 30%, el 70% restante eran ofrecimientos entre trabajos y regalías. Eso es reglas de Perupetro, no son reglas de nosotros. La siguiente, por favor. Y aquí vamos a poner un ejemplo exacto del caso de Petroperú, la asociación Petroperú con Discover, cómo se evalúa una puntuación. El puntaje empresarial, Petroperú es una empresa que factura 2.700 millones de dólares al año. Por eso, y el 90% de sus costos es la compra de crudo, por eso decía, durante los 2 años de gestión que he estado yo ahí, hemos comprado 5.000 millones de dólares de crudo,
con empresas de primera línea mundial y nadie nunca me ha puesto una queja sobre ese tema. Nunca ha habido siquiera un reclamo. Entonces, en el puntaje empresarial, como tenía más de 500 millones, Petroperú tiene 2.700 millones, tenía un puntaje parcial de 20, pero con la ponderación es 40%, el puntaje era 8, 20 por punto 4 sale 8. En la parte técnica, Discover, en línea 2D, adicionales a las exigidas, puso 500 kilómetros en algunos lotes, y esos 500 kilómetros por punto 0,1 da un puntaje 5, y puntaje parcial de 5, y con la ponderación era punto 13, eso valía 1.5. Y en las regalías ofreció algunos lotes 25%, en otros 34%, este ejemplo corresponde a 25 por la ponderación de punto 3, 7.5. Es decir, de los 17 puntos totales, Petroperú en este ejemplo solamente ofreció 8. No es que Petroperú fue el determinante. Y vamos a ver inclusive que a pesar de esto, perdimos 2 lotes en competencia. Entonces, el puntaje empresarial era parte del total, pero había una gran participación del ofrecimiento que pudiera hacer la empresa, ofrecimiento que es afianzado, y es que es lo que voy a explicar. Adelante, por favor. Yo quiero hacer notar aquí están todos los lotes, ya que se habla de investigar todos los lotes, y ya que se habla de empresas medianas, chicas, pequeñas, junior y grifos, ya que se hablan así. Vamos a ponernos en contexto. Vamos a ver los grifos. Miren, la empresa, por ejemplo, la que gana el lote 149, que está en el punto 3, Global Steel Holding con Petrolera Monterrica, que hizo alusión el ingeniero Saba. Global Steel es una empresa hindú residente en Bolivia, que no es de la actividad petrolera. Y él le da el puntaje empresarial a Petrolera Monterrico, que es una petrolera peruana del grupo Vera Gutiérrez, que tiene una producción bastante pequeña y no tiene mucha facturación. Mire el puntaje empresarial que sacó, 1.07. Y ese fue el ganador de ese lote 149. Le saco otro ejemplo, en el que punto 6, Global Steel Holding con Petrolera Monterrico, 1.10 de puntaje empresarial, que se lo da a ¿quién? La empresa hindú no petrolera y residente en Bolivia. Y le pongo otros ejemplos en la siguiente página, por favor. El numeral 13, en competencia, lote 160, ganador Ketcom, compañía consultora petrolera, puntaje empresarial 0.56, obtuvo la buena pro. Entonces, veamos pues lo que ha intervenido y veamos inmediatamente el número 14, lote 161, Panavian Resort, que ya tiene lotes en el Perú, 0.05 de puntaje empresarial. Esa es la realidad de las empresas que han estado participando en estas licitaciones, y eso es porque no hay afinidad petrolera todavía destacable en el Perú. Esto no es una opinión mía, esto es un hecho concreto recogido de los resultados de la licitación. Y luego seguimos mirando, por ejemplo, el número 16 en competencia, Emerald Energy, puntaje empresarial 0.53. Se adjudicó el lote con 3 puntos, puntaje final. Eso es. Y luego veamos el caso de Petroperú Discover. Petroperú Discover obtiene con 14 puntos, por supuesto ya dije que Petroperú aportó 8 o 6 puntos dependiendo si es offshore o onshore. El lote Z50 se lo asigna sin competencia, postor único, señal que no había más interesados. Z51 se lo asigna Petrotec Peruana, ganándole al consorcio Petroperú Discover, y es muy importante notar esto. Hoy en día, de chuponeos electrónicos, mail interceptados, donde se habla de la honorabilidad de las personas, donde también hay que hablar también de la posibilidad de que se saque favoritismo empresarial. Es muy importante notar la diferencia en este lote Z51. Nuestro competidor Petrotech, puntaje final, saca 16.16 y Petroperú saca 16.10, 0.06%. Muy buen cálculo, por supuesto, es muy buen cálculo, 0.06 de diferencia. No quiero inducir nada, simplemente quiero hacer notar ese 0.06 de diferencia. De repente hay un audio de comunicaciones telefónicas entre los miembros de Petroperú Discover donde conversan el valor de las regalías un día antes, no vaya a ser, simplemente lo dejo ahí. No puedo afirmar, ser un irresponsable afirmar, pero acá la diferencia fue 0.06. Y miren el siguiente, el Z53 donde ganamos 17 puntos y el competidor saca 16. La diferencia son por céntimos. Buena competencia, bien por el país, ¿no?